Hay lugares donde el tiempo se detiene y donde cada objeto guarda un secreto que no quiere ser contado. En uno de esos lugares, oculto tras una puerta metálica, se escondía algo que pocos en el mundo habían visto. Un espacio que no era un simple garaje, sino un testamento silencioso de una vida vivida al límite. Lo que se encontró ahí no solo sorprendió, desafió todo lo que creíamos saber. No era solo metal, pintura y motores, era historia, pasión y confesiones mecánicas. Y lo más impactante es que este lugar pertenecía a un hombre que dejó el mundo demasiado pronto. Paul Walker no fue solo un actor de Hollywood, fue un amante incondicional del motor, un coleccionista obsesivo y un competidor nato. Conocido por su papel en Fast and Furious, lo que muchos ignoraban era su faceta más auténtica, su vida entre autos reales. No solo interpretaba a un corredor callejero, vivía como uno. Cada coche que tocaba llevaba su sello, su ajuste, su perfección obsesiva. Su garaje era más que un lugar de almacenamiento, era un santuario. Desde joven, Paul sintió una conexión visceral con los autos. No buscaba solo velocidad, buscaba sentir la máquina respirar bajo sus manos. Corrió en pistas reales, invirtió en restauraciones y viajó a subastas internacionales. Su pasión lo llevó a coleccionar piezas rarísimas, imposibles de encontrar. Era conocido en círculos privados como el que siempre buscaba lo imposible. Y al parecer, lo había encontrado. Antes de que Hollywood lo convirtiera en un icono de la velocidad, Paul Walker ya vivía rodeado de motores. De niño acompañaba a su padre a eventos de coches clásicos donde aprendió a admirar el trabajo artesanal. Su primera compra importante no fue una casa, fue un Mustang de los 60 que restauró con sus propias manos. El rugido del motor y el olor a gasolina eran parte de su día a día mucho antes de ser famoso. Para él, un coche no era un objeto, era una extensión de su espíritu, y cada volante que tocaba quedaba impregnado de su carácter. Aunque el mundo lo conocía como Brian O'Connor, Paul era mucho más que un personaje. Participaba en carreras benéficas, organizaba subastas y ayudaba a restaurar autos para causas sociales. Amaba la adrenalina, pero también la calma de conducir al amanecer, cuando las calles aún están vacías. Sus amigos cuentan que podía hablar horas sobre carburadores y frenos cerámicos. Su garaje no era un almacén de lujo, era un laboratorio de sueños sobre ruedas. Allí trabajaba en silencio, lejos de las cámaras, como un mecánico más. Paul viajaba constantemente para encontrar vehículos raros y piezas exclusivas. En Japón se enamoró de la cultura del tuning y del respeto por la ingeniería precisa. En Europa buscaba superdeportivos con historias únicas y dueños excéntricos. Su colección era el resultado de un instinto cazador, siempre buscando lo irrepetible. Cada viaje se traducía en una nueva máquina para su refugio, y cada máquina tenía una razón para estar ahí. Tras su trágico accidente en 2013, su familia heredó un dilema. En una propiedad discreta había un garaje privado que casi nadie conocía. Puertas blindadas, sistema de seguridad y acceso restringido solo a Paul y unos pocos. Durante semanas, ese lugar quedó cerrado, como congelado en el tiempo, hasta que llegó el momento de abrirlo y todo cambió. Dentro no solo había autos, había fragmentos de su alma. Más de 30 vehículos se alineaban como guardianes silenciosos. Modelos que iban desde superdeportivos europeos hasta clásicos americanos, Ferraris, BMW M3 rarísimos y hasta muscle cars restaurados por él mismo. Cada uno parecía contar una historia diferente, como capítulos de una sola novela. Algunos incluso nunca habían sido conducidos en público. Era como entrar en un museo privado que nadie sabía que existía. Entre ellos había varios Nissan Skyline GTR, algunos modificados personalmente por Paul, un R34 con pintura personalizada y piezas imposibles de conseguir en Estados Unidos. Estos coches no eran simples adquisiciones, eran su alter ego en 4 ruedas. Cada modificación tenía sentido, desde la suspensión hasta el último tornillo. Algunos no estaban legalizados para circular en América, lo que aumentaba su misterio. Era como si hubiera construido un refugio para máquinas prohibidas. Dentro de algunos autos, la familia encontró algo más íntimo: cartas y notas. Entre ellas, Paul escribía lo que sentía al conducirlos. No eran fichas técnicas, eran reflexiones emocionales. Frases como «este motor me recuerda por qué sigo vivo» o «cada curva me devuelve a mi infancia». No hablaba de velocidad, sino de libertad. Aquello transformó esos autos en reliquias vivas. Para su familia, decidir qué hacer con todo aquello fue desgarrador. No era una simple colección para subastar, era parte de su esencia, de lo que lo mantenía feliz y motivado.
Algunos autos fueron conservados como herencia familiar para las futuras generaciones. Otros fueron vendidos para financiar su fundación benéfica, Reach Out Worldwide. Cada venta fue una despedida silenciosa, cargada de emociones. Cuando parte de la colección salió a la luz, el mundo del motor quedó impactado. Medios especializados empezaron a detallar cada modelo, cada rareza mecánica y estética. El valor total superaba varios millones de dólares, atrayendo la atención de coleccionistas. Pero el verdadero valor estaba en la historia que cada noche contaba. Era la confirmación de que Paul no solo era un actor de autos, era un verdadero hombre de autos. Su garaje se convirtió en una leyenda urbana. Entre todos, uno destacó, un Toyota Supra naranja, réplica exacta del que usó en Fast and Furious. Pero este no era de utilería, era real, afinado para correr en pistas y calles cerradas. Paul lo guardaba como un símbolo de cómo su carrera y su pasión se unieron para siempre. En una de sus notas escribió: "Este coche cambió mi vida". Ese Supra no se vendió, se quedó como una reliquia familiar. Un emblema que nadie se atreve a poner a la venta. Paul también era un amante de los muscle cars y su garaje albergaba verdaderos monstruos americanos. Camaro Z28, Mustang Boss y un Dodge Charger con más de 700 caballos. Cada uno restaurado y personalizado con piezas originales y mejoras de alto rendimiento. No era solo una cuestión de potencia, él cuidaba cada detalle estético y mecánico. En sus manos, estos autos pasaban de clásicos a leyendas vivas. Eran máquinas que hablaban de fuerza y tradición automotriz estadounidense. Un momento. Antes de seguir desvelando los secretos más ocultos de este garaje, quiero que te pongas en la piel de Paul. Imagina que tienes un espacio privado inaccesible para el resto del mundo, y ahí guardas tus coches soñados. Esas máquinas que dicen quién eres sin que abras la boca. Ahora piensa, ¿cuáles serían tus 3 elegidos? Ponlos en los comentarios porque quiero saber si eres más de clásicos musculosos, superdeportivos europeos o leyendas japonesas. Y ojo que voy a estar leyendo y respondiendo a los comentarios más originales. Así que escríbelo ahora mientras seguimos descubriendo joyas que pocos han tenido el privilegio de ver. Entre la colección también había joyas europeas como Ferraris, Porsche y BMW M3 raros de los 90. Uno de ellos, un Ferrari 360 Modena, aún conservaba el aroma del cuero original. Un Porsche 911 GT3 RS de edición limitada demostraba su gusto por la ingeniería de precisión. Estos modelos no eran compras impulsivas. Cada uno tenía una historia que lo unía a Paul. A veces los compraba por la experiencia de conducirlos, otras por su exclusividad histórica. Todos representaban la excelencia europea sobre ruedas. Paul no solo coleccionaba autos para mirarlos, también para competir. Tenía varios bólidos preparados para track days y carreras privadas. Un BMW E30 M3 de competición afinado para devorar curvas como un felino. Y un Nissan Silvia S15 pensado para drifting, con ajustes finísimos en suspensión y peso. Estos autos eran su vía de escape para liberar adrenalina de forma controlada. Cada uno mostraba su espíritu competitivo más puro. En un rincón del garaje, la familia encontró varios proyectos de Paul que nunca terminó. Carrocerías sin motor, piezas sueltas y diseños en papel. Eran ideas que algún día quería ver rodando, pero que quedaron inconclusas. Cada boceto revelaba su ambición de innovar, de crear algo único. Algunos eran restauraciones, otros eran híbridos de distintas épocas. Eran sueños mecánicos que quedaron en pausa para siempre. Además de autos, había carpetas con manuales, facturas y certificados de autenticidad. Todo perfectamente ordenado, como si supiera que algún día contarían su historia. Había fotos Polaroid de sus coches en viajes, en circuitos y en eventos, incluso entradas a ferias automovilísticas que guardaba como recuerdos personales. Estos detalles demostraban que su amor por los coches no era superficial, era un vínculo profundo con la cultura automotriz. La revelación de su colección inspiró a muchos a perseguir sus propios sueños automovilísticos. Clubs de fans empezaron a rendir tributo replicando sus autos icónicos. En redes sociales, miles de personas compartieron fotos y recuerdos con Paul. Su legado se convirtió en una mezcla de cultura pop y devoción por el motor. Incluso marcas de autos reconocieron públicamente su influencia. Paul dejó de ser solo un actor para convertirse en un icono eterno del automovilismo. No cualquiera podía acceder a ese garaje cuando él vivía. Las medidas de seguridad eran extremas. Cámaras, sensores y cerraduras reforzadas. Paul valoraba tanto la privacidad como la seguridad de sus máquinas. Esto explica por qué tan pocos sabían lo que realmente guardaba allí.
Ese hermetismo solo aumentó la leyenda cuando todo salió a la luz. Era un tesoro custodiado por el propio tiempo. Más allá de la velocidad, Paul creía que un coche debía contar una historia. No importaba el precio, sino la conexión emocional que creaba. Por eso en su colección convivían superdeportivos millonarios y autos modestos restaurados. Para él, cada máquina era un personaje con su propia personalidad. Esa filosofía es la que hoy inspira a miles de coleccionistas en todo el mundo. Y es lo que hace que su legado siga vivo. Hoy parte de esos autos sigue en manos de su familia. Otros han pasado a coleccionistas privados que prometen cuidarlos como él lo haría. Algunos incluso se exhiben en museos temporales de cultura automovilística. Pero todos siguen asociados a su nombre y a su leyenda. Es como si cada coche llevara un pedazo de su espíritu bajo el capó. Y así, Paul sigue rodando, incluso después de su partida. La historia de Paul Walker y su garaje secreto nos recuerda algo esencial: que los verdaderos tesoros no siempre están a la vista. Que un coche puede ser mucho más que un medio de transporte. Puede ser un diario, un amigo, un sueño cumplido. Paul dejó un legado que no se mide en caballos de fuerza, sino en emociones. Y ahora la pregunta es, ¿qué auto de su colección te habría gustado tener tú? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber cuál es tu elección y por qué.